Bueno, creo que ya son las 4 en punto. Creo que por el tiempo de los asistentes iniciamos, ¿cierto? Sí, señor. A todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Mi nombre es John Rojas de JCAT. Primero que todo, y antes de iniciar el webinar de parte de todo el equipo de JCAT, nuestro mayorista LOL, nuestro fabricante y pues todos nuestros expositores que estamos acá, queremos darle las gracias por tomar parte de su tiempo y acompañarnos el día de hoy en este webinar que pues hemos preparado especialmente para ustedes. Eh, lo hemos preparado, pues bueno, este temario y todo lo que estamos conversando es algo que ha sido conversado previamente con clientes donde pues coincidimos que es una necesidad puntual de nuestro país. Queremos comentarle que la idea es iniciar una serie de webinars enfocados en todo lo que es la metodología BIM, donde queremos contextualizar a nuestros clientes y público en general sobre los avances de estas implementaciones, sus usos y los procesos aplicados, los cuales son pues como tal han sido una realidad en el mercado y todo eso o todo lo que les estaba comentando es basado en la experiencia práctica en proyectos reales que ha sido pues, ya desarrollado y pues también tenemos parte del acompañamiento de la parte de la academia. Recordemos que pues tanto la parte académica como la experiencia real es lo que hace los proyectos que hoy día tenemos. El día de hoy y en esta primera parte de la serie de webinar que ya les comenté, lo realizaremos tipo conversatorio y nos enfocaremos principalmente en análisis de guías y documentos BIM que se han publicado a la fecha. Se tomará cada uno de los cuerpos principales de la metodología y tendremos el punto de vista de los 4 expertos que tenemos acá invitados y que ya los vemos en pantalla. Esperamos que este evento sea de total agrado y como siempre le decimos que sea el primero de muchos, ¿sí? Les estaremos enviando agendas para los siguientes eventos y esperamos todos puedan participar. Sin más preámbulos, a todo el equipo, a William, a Ronaldo, a John y a Germain, les cedo la palabra. Listo, muchas gracias, John. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por asistir. Como lo dijo John, pues esta es la primera sesión de una iniciativa que tenemos para poder generar webinars relacionados con metodología, tanto aplicados para la metodología aquí en Colombia como pues investigaciones en temas internacionales. Hoy nos acompañan, el tema de hoy es la aproximación técnica a las guías y la documentación BIM que se ha publicado a la fecha en Colombia, ¿cierto? Esta es la primera parte de 3 partes. Posteriormente estaremos enviando las invitaciones para las otras 2 partes en donde les dejaremos saber los temas. Vamos a tocar temas de riesgo, temas jurídicos y otros temas relacionados con la metodología un poco más a fondo. Queremos dar un pozo más allá de lo que es el modelo y poder integrarnos con Autodesk en todo el desarrollo de lo que es la metodología a nivel Colombia. Hoy nos acompañan 3 expertos, aparte de William Gómez, quien les habla. Está el arquitecto Rolando Cubillos, el ingeniero Germain Acuña y el arquitecto John Mosquera. Respectivamente son expertos, el arquitecto Rolando en temas de HBIM y todo el tema de metodología BIM en temas de educación. El ingeniero Acuña en todo el tema de infraestructura. Me atrevo a decir que es una de las personas que más relevancia tiene en el tema de infraestructura a nivel Colombia. Y el arquitecto John Mosquera, también experto en todo el tema de gestión 6D y 7D y temas de construcción para la parte BIM. Y quien les habla, William Gómez, arquitecto, especialista en temas BIM. Tengo varios estudios y una experiencia de más o menos 10 años en desarrollo de proyectos BIM. Queremos hoy darles un abrebocas de lo que va a ser esta serie de webinar que esperamos tengan una asistencia bastante buena. Bueno, para empezar, queremos mostrarles un poco lo que es BIM hoy en día de cara a la cuarta revolución industrial. Todos sabemos que la cuarta revolución industrial es lo que plantea toda la digitalización de prácticamente todas las industrias,
para el tema de la industria de la construcción se llamaría la transformación digital. Esto es una imagen que se extrae del World Economic Forum en todo lo que tiene que ver con los cambios a futuro para la construcción, en donde encontramos que BIM es, dentro de todas esas líneas de trabajo de digitalización, es la que más factibilidad tiene de desarrollarse y más impacto tiene, ya que es el integrador de absolutamente todo lo que vemos hacia la parte de abajo, ¿sí? Esto es desarrollado por el World Economic Forum, ¿cierto? Y pues dentro de todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución es una imagen clave en todo el tema de construcción y la metodología BIM tanto en diseño como en todas las etapas del ciclo de vida. Adicionalmente, traemos esta imagen para los temas de transformación digital. Como les estábamos comentando, la intención principal de estos webinars es salirnos un poco de la monotonía de lo que tiene que ver con el diseño y el modelado, ¿cierto? Y poder entrar un poco más a la metodología desde el análisis de las partes y las áreas que hacen la transformación digital. Esto es otra imagen que encontramos con el World Economic Forum. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, las principales partes de esta transformación no son como esperaríamos la herramienta, los equipos y eso, sino son las personas, ¿cierto? La adopción de nuevas tecnologías, ¿cierto? Y todo el tema de colaboración, lo cual va muy de la mano con la metodología, ya que, pues como todos sabemos, BIM plantea un reto a la integración de todos los actores en los proyectos. Adicionalmente, queremos hacer un paralelo en el estado de lo que es la investigación hoy en día de BIM en Colombia. Esta es una imagen que nos colaboró el arquitecto John, mostrándonos que realmente el avance en Colombia en temas de investigación es muy bajo en comparación pues, a otros países. Creo que la imagen es bastante diciente. ¿Por qué la ponemos sobre la mesa? Porque BIM tiene una ventaja y es que se está desarrollando en paralelo en todo el mundo. Entonces, aprovechamos desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, representada por el profesor Rolando Cubillos, estamos muy interesados en desarrollar temas de investigación específicos en BIM desde la especialización BIM, que está ya acreditada, lleva 3 años generando egresados y pues estamos en la tarea de poder hacer que esta imagen cambie bastante. Los documentos que vamos a revisar hoy, no vamos a entrar documento por documento, vamos a ver 4 cuerpos principales sobre los cuales vamos a hacer como las principales incidencias que hemos encontrado, los mejores ejemplos, sobre los cuales pues la idea es desarrollar un conversatorio en cada tema, aproximadamente de 15 minutos. El primer cuerpo que vamos a trabajar es todo lo relacionado con el ciclo de vida y la documentación BIM, en donde queremos entrar a ver el ciclo de vida como ese flujo de información que se da en el tiempo para los proyectos y de qué manera esto afecta los procesos y el desarrollo de toda la metodología, pues cuando ya hablamos de un proyecto completo. Usos y roles BIM, niveles de desarrollo e interoperabilidad y ambientes comunes de información. Para el ciclo de vida y la documentación BIM, empezamos con un ejemplo del IDU. El IDU este año publicó en el 2021, este año publicó el documento de implementación que empezaron a desarrollar de la mano con el EDU desde el 2021, ¿cierto? El documento fue estructurado con base a las fases que ellos encuentran dentro de sus proyectos. Como vemos en la imagen, encontramos que el ciclo de vida está estructurado desde la prefactibilidad hasta la construcción, ¿cierto? ¿Qué pasa? Dentro de esta imagen encontramos que ya la metodología ha llevado a que los modelos empiecen a convertirse en un desarrollo completo, integrado de las partes y las especialidades. Como ven acá arriba tenemos todas las líneas de tiempo de los diferentes especialistas. Adicional a esto, tenemos un ciclo de vida que es planteado por las guías de la presidencia, que fueron publicadas en octubre del 2021, en donde vemos otro tipo de ciclo de vida con otras fases, ¿cierto? Y vemos otro ciclo de vida u otras fases planteadas por Findeter desde una perspectiva mucho más operativa, en donde para unos proyectos del SENA, de renovaciones del SENA, se desarrolló un anexo BIM, el cual pues se ha ido implementando y ha tenido 2 entregas en las cuales ya incluso se ha llegado a manejar temas de
levantamientos con nubes de puntos, hasta desarrollos de LOT 400. Bueno. Con relación a la documentación BIM, ya a la fecha la implementación de la ISO 19650 es muy clara en las guías, tanto las entregadas por Camacol como las entregadas por la presidencia. Aparecen pues todos los documentos de apoyo para los momentos de la información, como son el OIR, el PIR y el AIR, que están planteados por la 19650. Adicionalmente tenemos dos documentos base que sí están desde siempre en la metodología BIM, que es el plan de implementación, el plan de ejecución BIM y el plan de implementación BIM. Aparece un ATB o un anexo técnico BIM, el cual es planteado por la Mesa de Estrategia de BIM Colombia en las guías para el desarrollo de BIM publicadas en octubre del 2021. Estas guías están compuestas por estos dos cuerpos principales, ¿sí? En donde ustedes ya pueden encontrar toda la información del desarrollo actual que hay para metodología BIM. Son documentos bastante completos. De momento la profundidad, pues por el desarrollo y el tiempo que lleva, no llega a la granularidad que todos querríamos, pero pues como documento de inicio es bastante bueno. Estos documentos, como vemos en la imagen de abajo, ya están planteando la evolución de la documentación, ¿cierto? Para el acompañamiento a los proyectos BIM. Listo. Empezamos con la discusión. Adelante, arquitecto Rolando. Bueno, gracias, William. Pues lo que se observa es un avance en los procesos de implantación de la metodología BIM. El sector en los últimos 10 años ha realizado un esfuerzo para mejorar la productividad y orientarse a la industria digital. En este sentido, los diferentes actores han hecho acciones orientadas a estándares y normas nacionales e internacionales que permiten entender el ciclo de vida de la metodología BIM. Esta documentación se ha construido con diferentes actores del sector. Asimismo, se evidencia la participación de empresarios, instituciones, academia y diferentes asociaciones del gremio. Las instituciones como el IDU, Findeter, Camacol y casas matrices como Autodesk han entendido la importancia de construir guías y normas que permiten la transición del ciclo de vida tradicional a unos ciclos de vida BIM. Hoy somos más conscientes de los procesos de implantación, se tiene más claro la relación entre las diferentes etapas del ciclo de vida, también se entiende cómo esta colaboración que se da entre los equipos es más fuerte, hay una importancia por definir los niveles de detalle, los niveles de información. Además, hoy se es más consciente de la importancia de una gestión y una coordinación en los procesos BIM. En este aspecto, la academia juega un papel muy importante, ya que orienta la formación hacia la gestión de proyectos. Esta línea permite que los diferentes programas de formación en BIM entiendan los retos de la implantación del ciclo de vida y de los proyectos. A su vez, lo importante es superar la formación dirigida específicamente a la modelización, que fue una primera etapa que se dio en la implantación de los procesos BIM, y lo que se busca es una segunda etapa donde se forme al capital humano en la gestión y la automatización de los procesos del sector construcción. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, todos tenemos que tener en cuenta que todo este desarrollo se potencializa a raíz de el desarrollo del COMPES de transformación digital, ¿cierto? El cual da la iniciativa para que tanto el Ministerio de Vivienda como el DNP empiecen a hacer los esfuerzos para crear la mesa de trabajo de gobierno en temas BIM. Obviamente conocemos desde hace mucho tiempo esfuerzos como el de Camacol con el BIM Kit, el cual ya tiene 2 entregas que son bastante completas y que creo que han sido referencia para absolutamente todos los que estamos en este tema, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Dentro del desarrollo que se ha venido dando, el ciclo de vida como tal, al nivel de análisis de información en estos documentos todavía está un poco superfluo, ya que pues se ha hecho desde la teoría BIM que se ha venido encontrando, ¿cierto? Más no se ha profundizado en el análisis del proceso o los procesos contra
el tiempo y las cargas de información que éstas tienen. ¿A qué vamos con esto? Nosotros estábamos revisando el tema de la documentación, que la pasamos muy rápidamente, ¿sí? En donde aparecen documentos como estos de acá arriba, los cuales lo que procuran es estructurar la información dependiendo de bien sean los interesados o los momentos de la información. Esto todo parte desde la ISO 19650. ¿Para qué se busca hacer esto? Para que todas las partes o las personas que quieran hacerse al uso de la metodología BIM puedan tener un marco común de información, ¿cierto? Esto todavía está en evolución, como les digo, el desarrollo de esto es a nivel mundial en paralelo, hecho que pues nos da una oportunidad a todos los que nos queremos hacer parte de esto de aportar en el tema. Arquitecto John, adelante. Gracias, William. Vemos que en el análisis general de la metodología de análisis de ciclo de vida de las edificaciones, hablando ya de construcción de edificaciones, entendemos que hay diferentes etapas en estas, como son la estructuración, el diseño, la preconstrucción, la estabilización, la operación y el mantenimiento o demolición de las edificaciones. Pues analizamos todas y cada una de estas normativas y documentos que tenemos en Colombia, tanto de FINDETER como de la presidencia. Pues vemos que están llegando un poquito a tocar estos temas que hablan al final del ciclo de vida, y es cómo entendemos la operación desde el BIM. La operación de un activo pues, se hace tan importante como entendiendo que en esta fase final es lo que más dura el activo. El activo en su duración más corta es la fase de construcción y es donde más tenemos documentación BIM, en donde tenemos muchos BEPS, muchos protocolos, nomenclatura para todo, pero en la fase de obra, digamos que no hay estructurado como normativa y como estrategia de estandarización, un BEP de obra, un BEP para la operación, cómo voy a gestionar yo modelos BIM cuando quiero hacer modificaciones en un activo y cuando quiero modificar esos modelos para así hacer una gestión, un facility management basado en la BIM. Arquitecto, desde su experiencia, ese ciclo de vida, usted que está en todo el tema de, o sea, usted está en la etapa final y realmente hace parte del promotor, quien es el que inicia y el que termina. La estructuración que ve hoy en día en todo ese flujo de información realmente sí es la adecuada y tiene algún respaldo en la normativa o en las guías que hay publicadas a la fecha. Sí, gracias por la pregunta. Digamos que en ese inicio no hay nada normativamente estructurado que digamos, estamos trabajando con normas en Colombia para hacer esto que estamos probando, que es operar edificaciones bajo la metodología BIM. No encontramos nada que nos diga protocolos, digamos que es más que una crítica, es una invitación a que empecemos a trabajar en esto, a que creemos una base documental y normativa que nos permita tener las reglas de juego claras. Digamos, ¿y por qué lo hacemos? Porque queremos exprimir ese costo que nos supone contratar modelos BIM al principio, que es una inversión muy cara, y queremos llevarla hasta el final de la vida del activo. Queremos que ese modelo BIM sea un repositorio vivo, como nosotros llamamos la hoja de vida del activo, y que esté como basado en esa metodología de gemelos digitales. En lo que usted ve hoy en día en la normativa, ¿usted ha encontrado elementos que puedan dar la base para dar ese inicio y poder llegar a las etapas de sostenibilidad y de operación que usted es lo que maneja? Sí, Por ejemplo, en los usos, en la definición de las funciones o roles, porque la ISO 19650 hizo una aclaración con relación al tema. ¿Usted ve bases lo suficientemente sólidas como para dar ese paso y que una empresa como la que usted viene, Terranum, pueda encontrar dentro de la normativa ese apoyo que se necesita? sí, sí lo tenemos. Digamos que está muy estructurado en el BIM Kit de Camacol, cómo empezar a hacer ese paso. Lo que pasa es que no lo han desarrollado tal como está en la fase de diseño, pero tenemos, digamos, esa base documental para empezar a dar pasos y empezar a estructurar y a construir esa normativa para la
las etapas finales de la documentación. Sí tenemos esa base con la que va a arrancar. William. Arqui, muchísimas gracias. Bueno, ingeniero Acuña, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad creo que es un privilegio tenerlo usted aquí desde la experiencia que usted tiene en estructuración de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Entonces, pues adelante. William, gracias a todos. Una muy buena tarde. Bueno, empecemos a hablar con respecto al tema del ciclo de vida, particularmente un poco con lo que nos decía hace un momento el arquitecto John Kedy Mosquera. ¿Qué nos está sucediendo a nosotros desde los proyectos de infraestructura? Parte de la documentación y de lo que tenemos acá nosotros en este momento que se ha dado a partir de los esfuerzos que se ha realizado desde lo que ha sido la creación del BIM Forum Colombia, que ha partido, digamos, esos primeros pasos que ellos han dado es a partir de la estrategia misma que se ha abordado como país, que inicialmente arrancó de abajo hacia arriba, arrancó desde una iniciativa privada para ahorita llegar a permear a lo que es público, y en este momento lo que está haciendo justamente es que el liderazgo lo está tomando la parte pública. Entonces, esa estrategia, que es la que habla del 2020 al 2026, donde a hoy ya hemos transcurrido 3 años, que es prácticamente la primera etapa del 2020-2021, donde se hizo esa primera preparación, y estamos ya en la parte segunda, que es del 2022 al 2025 aproximadamente, que quiere decir que tenemos que todos los proyectos de ejecución pública que tengan recursos públicos en el país de alguna manera, tienen que desarrollarse abordando o incorporando la metodología BIM. Eso significa que estamos a poco menos de 3 años para que el 100% de los proyectos, independientemente de su tamaño, de su costo, de si se desarrollan en la zona central de Bogotá o en la zona de la costa o en la zona de la Amazonía, deben desarrollarse. Si son de infraestructura pública desarrolladas por entidades con recursos públicos, se tienen que ejecutar bajo esta metodología. Y aunque 3 años puede que suenen mucho, realmente son muy poco. Y son muy poco en relación con la forma en la que venimos avanzando, por lo menos en lo que la infraestructura se refiere. Yo creo que muchos de los que estamos acá, si hemos tenido la oportunidad de participar en temas de infraestructura, a veces nos sentimos un poco, llamémoslo, tristes con respecto a lo que ha sido la evolución de los temas BIM en el país con respecto a los proyectos que son de edificación vertical. Los resultados en la edificación vertical son mucho más tangibles y mucho más palpables porque han avanzado desde mucho antes, han logrado llevar ese ejercicio más adelante, y también por la diferenciación de los tipos de proyectos que realizamos en el país. Me explico. En el país tenemos una diferencia muy marcada entre lo que hacemos desde el punto de vista de edificación vertical, que por ejemplo tiene su propia agremiación, que es Camacol, de los que hacemos proyectos de infraestructura, que tenemos nuestra propia agremiación, que se llama Cámara Colombiana de Infraestructura CCI. Ese solo hecho hace que los temas BIM en el país tengan 2 lugares muy diferentes de cómo abordar los temas, y su nexo o su origen viene justamente de la forma en la que abordamos estos proyectos. Los proyectos de infraestructura tienen originalmente un nacimiento desde el punto de vista público y político, porque siempre tiene ese abordaje político, es decir, depende del gobierno de turno, hay un plan de desarrollo diferente, hay una forma de abordar y generar proyectos de infraestructura, por lo menos en lo que a infraestructura lineal, carretera, marítima o puertos secos se refiere, porque hay otros tipos de infraestructura, pero que todos coinciden como infraestructura en que tiene un destino que es servir al público. Y de esta manera dependemos mucho de lo que en su momento se impulse para poderlo desarrollar. Si estos proyectos públicos que se están sacando como infraestructura no se armonizan con estas políticas, con un ciclo de vida que desde que nace la idea, la etapa primera de preinversión, la segunda etapa que es la de la inversión y la última etapa que es la operación y mantenimiento, que no es algo que definamos dependiendo de quién lo diga, sino que está normado en la ley. A diferencia de los proyectos de edificación vertical, estos temas de ciclo de vida para proyectos de infraestructura vienen desde la Ley de Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, y todos los manuales y todos los decretos y resoluciones que lo han venido normando a lo largo del tiempo, e incluso 2 nuevas leyes que terminan con el tema de la ley anticorrupción, en la cual incluso encontramos temas para abordar los temas de infraestructura. Entonces, para cerrar, Ahí yo le quería hacer una pregunta, Inge, qué pena lo interrumpo. Dale. De cara a lo que implica BIM, ¿cierto? Todos sabemos que el concepto de BIM va siempre hacia el tema del modelado. Muchas personas dicen, venga, pero toda esta teoría y toda esta documentación, ¿cómo se convierte en modelo? ¿Cierto?
Desde su experiencia, convertir la documentación, una licitación, un requerimiento técnico, la información de cada etapa y de cada proceso en cada etapa, llevarla a un modelo, usted desde ese punto de vista, ¿qué nos puede comentar? Es tal vez la parte más compleja, porque justamente como lo decía hace un instante, esto depende mucho de lo que en el momento de turno se está generando para el tema de infraestructura. Y eso hace que la parte más débil del eslabón en estos temas BIM, que son las personas, que es donde más tenemos que atacar, donde más tenemos que lograr esa cohesión, pero que aún seguimos siendo la parte más débil, los profesionales que pertenecen a estas entidades públicas en donde se desarrollan los términos de referencia para requerir la información que vamos a tener que almacenar a través de las etapas de prediseño, de diseño que estemos generando nosotros, de las fases, tienen que ser requeridas por la entidad pública, por estos funcionarios que se encuentren en estas entidades públicas que tienen que tener las capacidades para saber qué requieren, cómo lo requieren, para cuándo lo requieren y qué tan maduro lo requieren para el momento de entregar. Me explico. En Colombia nosotros tenemos muy fraccionado por interfaces, lo que llamamos interfaces, el tema de la ejecución de la infraestructura. Hacemos consultorías para la prefactibilidad. Luego hacemos otra consultoría para la factibilidad, otra consultoría luego para los estudios y diseños, para finalmente llegar a la etapa de ejecución de la obra con un proceso de construcción y usualmente la etapa de operación y mantenimiento recae sobre la entidad misma que hizo el proceso de contratación. El problema radica en que cada uno de los que hizo estos contratos no es el mismo profesional. No debería ser un problema de cara a la metodología que tenemos. No debería ser un problema si dentro desde el ideal transicionáramos la información entre las interfaces de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? BIM cae aquí perfecto como esa llave que encaja para ayudar a cerrar esas brechas que hay entre las interfaces, pero aún no lo sabemos manejar adecuadamente. Ahí está el quid del asunto. Ok, usted toca un tema muy importante y es las interfaces. Yo llevo varios años trabajando con temas de ciclos de vida en BIM y por lo general encontramos las diferentes etapas. Hay personas que hablan de la prefactibilidad y factibilidad en APPs o en temas de infraestructura, fase 1, fase 2, fase 3. Ya cuando lo llevamos al BIM empezamos a hablar de etapas como BIM, BAM y BOOM, ¿cierto? La pregunta ahí, o no, la pregunta no, es más una afirmación de mi parte desde lo que yo he visto es que esas interfaces netas de BIM, en donde se puede hacer el empalme de una etapa a otra, no se han estudiado mucho, ¿cierto? O sea, desde mi perspectiva, solo conozco una tesis que se desarrolló en la Escuela de Ingenieros que trabajaba sobre la interfaz específica entre la etapa de diseño o la etapa BIM y la etapa de construcción o la etapa BAM. No sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia en donde conozcan que se haya definido en el ciclo de vida una interfase para hacer la conexión. No la conozco, y menos en proyectos de infraestructura por lo fraccionado que te menciono que está el tema de que las contrataciones se hacen independientes, se cierra esa contratación, la entidad recibe la información, no siempre de la manera más adecuada, y luego para el siguiente proceso toma esa información y la transmite, y esa transmisión no está reglamentada. Ok, listo. Entonces, para concluir el tema del ciclo de vida, tenemos unos cortocircuitos en ese flujo de información que en teoría con la documentación BIM y toda la estructuración de la 19650, en el momento en que vaya evolucionando y se vaya llevando más a la práctica, se pueden empezar a cerrar esos espacios. De acuerdo. Listo. Ahí hay una cosita importante, William. Lo que pasa es que todavía nosotros seguimos viendo los procesos de manera tradicional, o sea, muchas veces tanto las instituciones gubernamentales como las instituciones privadas siguen sus procesos tradicionales y no entienden que pues la dinámica de la metodología BIM no es piramidal sino horizontal. Entonces, en ese sentido, tanto el flujo de información que se da dentro de la empresa como la manera de generar los productos se ve de manera piramidal. Entonces uno ve que las instituciones, cuando hacen todos los contratos, todas las consultorías, o sea, sí, la contratación de las consultorías, pues pide productos y pide una ejecución lineal, mientras que en términos de BIM, usted puede ser más horizontal y llevar procesos más paralelos.
Entonces, mientras esa visión no cambie, va a ser muy difícil que el proceso de incorporación sea más rápido en términos de llevar una metodología BIM a un trabajo colaborativo, a una información horizontal, a una comunicación entre empresas por medio de red. Entonces creo que un punto que tanto Germain como yo, John resaltan es ese problema, esa dificultad de articular una visión tradicional con una visión, digamos, más dinámica que tiene la misma metodología. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, ya continuamos con el siguiente cuerpo de trabajo, que es los niveles de desarrollo. Si me preguntan, yo creo que es uno de los temas más álgidos en el tema BIM actualmente. Este, dentro de lo que encontramos en las guías y toda la documentación publicada, es muy común encontrar la definición del LOT o la definición del LODE, ¿cierto? Que están dadas desde la perspectiva de Camacol, ¿sí? En un principio funcionaron bastante bien, pero en este momento ya, cuando los procesos empiezan a volver mucho más robustos, aparecen otros criterios como es el LOIN, ¿cierto? Que aparece lo plantea la Building Smart Suiza, en la cual ellos empiezan a hablar ya de esas cargas de información que en teoría estaban incluidas en un concepto LOT que se define como Level of Development, ¿cierto? En donde se habla que está la carga de información que se necesite acorde a la etapa, ¿cierto? El LOIN entra a ser como a separar y a darle un poco más de granularidad a la información para poder gestionar la información desde unos puntos aparte, teniendo en cuenta que el tema del log o el LOT, que también algunas personas lo aplican al interior del LOIN, maneja netamente la parte gráfica, y el LOI puede para manejarse en paralelo para la estructuración de información y base de datos de los objetos, ¿cierto? Este es como el entorno en el que nos estamos encontrando, documentos como el documento de implementación del IDU, la EDU por parte de Medellín, incluso documentos o estructuraciones por parte de la FDN, ya plantean criterios como el LOIN, profundizando y haciendo un poco más flexible el manejo de los objetos, ¿sí? Con base a esto, yo, William Gómez, planteo una pregunta, y es si estos niveles de desarrollo que se plantean o estos conceptos y siglas sí son suficientes para poder organizar y desarrollar la flexibilidad que desde la teoría BIM se plantea, ¿cierto? Como vemos aquí, por ejemplo, en el IDU tenemos los niveles de desarrollo sujetos a las etapas del ciclo de vida. Esto desde el concepto de William Gómez, me parece un avance inmenso, porque ya se está haciendo una vinculación del tiempo con esos desarrollos, ¿cierto? Pero desde una parte contractual se puede llegar a ver como una camisa de fuerza. No significa que esté mal, pero sí se pierde un poco la flexibilidad por ejemplo, autores como Vilar Zucar hablan mucho de la flexibilidad y la necesidad de que la información no tenga una camisa de fuerza. No sé, desde ese punto de vista y desde lo que les acabé de comentar, ustedes que nos puedan compartir. En ese sentido, William, yo pienso que el tema es cómo esos niveles de desarrollo se enlazan al proceso de prefectibilidad, factibilidad y ejecución de obra. Yo creo que es importante entender que digamos, esos niveles de desarrollo implican una mayor estandarización en los procesos de la industria de la construcción. Eh, También yo creo que eso da una ventaja porque nos permite estandarizarnos y estar a un nivel internacional. Digamos que la industria se actualice y también tenga lenguajes y protocolos en común con otras industrias a nivel internacional. También implica un compromiso de la industria de entender que debemos de dejar a un lado muchos procesos que son muy tradicionales. O sea, aún seguimos pensando en construir el edificio en sitio, y la visión de un proceso BIM es industrializar al máximo los procesos de construcción. Esto para poder tener una mayor eficiencia, una mejor productividad. Entonces yo creo que el esfuerzo que han hecho las diferentes instituciones, tanto gubernamentales como privadas, de ligar todos estos niveles de desarrollo con los procesos constructivos, va en un buen camino.
¿Dónde estaría el derrotero o dónde estaría la barrera? Estaría en entender que esto también tiene una dimensión jurídica que implica una manera de contratar diferente, una manera de construir los pliegos de licitación diferente y que está muy ligada con el tema anterior, con el ciclo de vida. Entonces yo creo que mientras no entendamos esa relación va a ser muy difícil que desarrollemos, digamos, elementos como el LOT o el LOI dentro de los procesos constructivos y lo liguemos de una vez a los procesos contractuales. Desde esa perspectiva, arquitecto John, ¿usted considera que el desarrollo actual de los niveles de desarrollo que tenemos en las guías sí responden por ejemplo, a lo que plantea el arquitecto Rolando en cuanto a las formas de contratación, a la profundidad y a la granularidad de la información y a la flexibilidad que eventualmente un contrato pueda llegar a necesitar? Es muy bueno, William, gracias. Lo que trae a colación el arquitecto Rolando, digamos que desde el sector privado, lo que nos encontramos ahorita con nuestro nivel de maduración, que está preparando el contrato en nuestro anexo BIN es simplemente entrega de modelos LOT 350 y me parece insuficiente. Normativamente vamos por buen camino, pero contractualmente no lo hemos entendido bien. Creo que debemos cambiar un poquito en parametrizar esos contratos, en entender que hay diferentes parámetros BIM, valga la redundancia, como son el LOI, LOA, LODE, todo ese tipo de cosas que aunque hay muchas subdefiniciones, debemos empezar a estructurar y debemos acompañar a la etapa contractual para que sepamos qué pedir y cómo pedir. Digamos que hay una cosa que debe acatar la metodología BIM y es entrar a esos procesos de compra. Digamos que me estoy saliendo un poquito, pero para entender cómo funciona el proceso de contratación, pues debemos entender que los de compra también tienen que saber cómo funciona este mundo y empezar a estructurar normativa para que creemos flujos de trabajos que todos entendamos y como ya lo Desde ataca. una perspectiva de compra, el LOI, por ejemplo, en simplemente poder estructurar una base de datos de un objeto, ya define criterios de compra tremendamente críticos para un proceso constructivo, por ejemplo. Tal cual, exacto, exacto. Pero eso nos requiere un nivel de madurez BIM mayor. Digamos que ese es el reto al que le apuntamos y nosotros hablamos actualmente digamos, desde la compañía privada de un nivel de desarrollo secuencial. No podemos pedir desde etapas tempranas un LOT 400 porque sabemos que la maduración BIM de nuestra industria no lo da actualmente en Colombia, sino empezar a crecer esa información, ese nivel de requerimiento BIM a las familias y a los modelos mientras crecemos en el flujo, en el ciclo de vida. Entonces llegamos al final a la operación, queremos llegar a un LOT 500, queremos llegar al BIM 7D, a lo bonito que suena, digamos que estamos en eso. Normativamente no tenemos mayor soporte en Colombia, digamos que encontramos un gran apoyo y una digamos, claridad en todo el tema de la ISO 19650, pero pues tenemos que adaptarlos a nuestros requisitos contractuales colombianos. Inge Germain, ¿qué nos puede comentar usted desde la estructuración de estos niveles de desarrollo en el impacto de una obra de infraestructura en donde 100 pesos en un metro lineal pueden representar una fortuna? Tenemos que empezar a hablar del tema LOT desde su génesis mismo. Y es que hemos continuado un concepto que realmente se disoció con el tiempo. Y tú lo mostrabas en la diapositiva al inicio, William. LOT con D mayúscula, LOT con D minúscula, LOT con E, LOT con G, LOT con H, y de ahí para adelante todo el alfabeto, como development, como definition, como detail. Mira, tienes todas las definiciones que se te ocurran dependiendo del país que tú revises. Si es Reino Unido, si es Estados Unidos, si es Nueva Zelanda, si es Australia, porque cada país ha querido retomar y coger la rueda y volverle a dar una invención en función de sus características propias. Un poco lo que yo mencionaba al comienzo de cómo somos en Colombia a diferencia de Chile y a diferencia de Estados Unidos.
Aquí nosotros, infraestructura se ejecuta de una manera, edificación vertical tiene otras connotaciones diferentes. Si tú vas a Chile, todo se hace unificado. Los proyectos de vivienda y de infraestructura tienen una sola línea que viene bajo los parámetros de la normativa gubernamental. Y eso les hace que su forma de enfrentarse al BIM sea un poquito diferente. ¿A dónde voy con eso? Que el universo, incluso lo que encuentras en mucho de la literatura, habla de lot X, tantos lot como tú quieras. Y empiezas a ver lo que veías en la diapositiva hace un momento, que lot 100 lo empiezan a asociar si es prefactibilidad, lot 200 si es básico, lot 300 si es detalle, 350 si vas a coordinar. Y eso, amigos míos, está mal. En ninguna parte de la definición de los lots, y yéndonos al purismo de lo que fue la concepción del lot, habla que el lot esté asignado ni a un modelo, ni a una etapa, ni a una fase. Eso jamás existió. Eso se está planteando ahorita en la UNE 17412. Correcto, así es. En el momento en que llegue a Colombia me preocupa mucho la madurez que tenemos para poder implementar eso en una NTC. Pero ahí viene la clave de todo. Es decir, en algún momento teníamos que tomar la decisión de, esperamos a que se generen esta clase de normatividades que cojan y barren con todos esos conceptos y dicen, no, hagamos esto más sencillo. Hagamos esto un poco más, que nos podamos sentar con esos gerentes, con esos directores de proyecto, con los que tienen las decisiones en los proyectos desde el punto de vista económico y que nos dan las instrucciones, y les podamos contar esto de una manera mucho más clara y no confundirlos con los con D mayúscula, minúscula, en rojo, en negro. A los 5 minutos estamos saliendo de esa reunión y nos dicen que no se meten con temas BIM. Parte del problema radica justamente en que no tenemos un lenguaje común sencillo, sino que nos dedicamos a volverlo complejo en el sentido de lo que tú dijiste al comienzo. Son solo 3 cosas. Queremos aportarle información a un modelo gráfico que desarrollamos con herramientas digitales. Entonces tenemos algo gráfico y algo con información, y queremos darle algo de granularidad y algo que nos defina las tolerancias con las cuales queremos medir eso. La relación entre objetos en modelos. Eso es todo, hagámoslo sencillo. Desde el punto de vista de la infraestructura, es supremamente complejo hacerle entender eso al ingeniero hidráulico, al ingeniero de estructuras, al ingeniero de redes secas, y luego unir todos esos conceptos de cada uno es muy complejo. ¿Y qué es lo que pasa en la mitad? Inge, qué pena lo interrumpo. Es difícil. Qué pena lo interrumpo. Para las personas que están haciendo preguntas, tenemos una franja de casi 20 minutos al final para responder preguntas. Por favor, síganos colaborando con ellas, que sigan preguntando. Dentro del webinar tenemos una buena franja para hacerlo. Entonces, tranquilo, William, para cerrar el concepto, lo que me refiero es, de nuevo, hacemos muy complejo a veces el concepto LOT. Es un concepto que era sencillo y lo hemos vuelto demasiado complejo con una buena intención, que era una intención de volverlo colombiano, de volverlo y que nos funcionara, pero creo que nos estamos equivocando llenándonos de tantas abreviaturas. Y segundo, desde infraestructura es muy complejo hacer llegar tanta sigla y tanta abreviatura a las personas que toman las decisiones, que no siempre son técnicos, muchas veces son políticos que tienen que tomar las decisiones de si hago el puente por el lado A o por el lado B, o si hago o no hago el proyecto. Ahí estamos. Se está llevando la cadena de valor hacia arriba, ¿sí? Pero hacia donde debe estar, porque ¿quién toma las decisiones? Claro, pero las decisiones van hacia arriba, pero el problema es en la operación, que es uno de los grandes dolores que siempre tenemos. Acá arriba hay una estrategia, una maravilla, pero cuando la bajamos a la cadena de valor por errores de concepto, no se logra ejecutar. Entonces, lo que ahí pasa es donde si tú se hace todavía más complejo. Si logras estructurar algo desde quien conceptuó la idea, si quien tiene la idea y quieren hacer el proceso lo requiere de manera correcta, ¿qué es requerir esto? Lo que veíamos hace un momento, el famoso ATV o los requerimientos BIM. Si quien requiere sabe lo que está requiriendo y lo pide de manera adecuada, quien responde a esos requerimientos va a ser mucho más sencillo. ¿Qué requiere eso? Un protocolo entre los dos, un protocolo de comunicación. Pero si el que está arriba no sabe qué pedir, que era lo que hacía el arquitecto yo que hace un momento, no, todo me lo están pidiendo en modelos LOT 350. Primero, eso está mal dicho. Segundo, eso no existe. Y tercero, ¿cómo hago para hacerle entender que es que no puedo entregarle un modelo en LOT 350, pero para cumplir contractualmente debo correr a entregárselo o tengo una multa? Como me lo requirieron mal, yo abajo opero mal. Entonces es algo que nace incorrectamente. La pregunta es si todos los proyectos necesariamente, vámonos netamente al tema del LOC 350, necesitan ese nivel de desarrollo dependiendo la etapa. Para nada. Y vuelvo a la flexibilidad. Hay muchos modelos de negocios en donde, por ejemplo, simplemente el hecho de estructurar una base de datos de un objeto
ya puede ser un proyecto BIM, pero solamente a la carga de información de la base de datos, para que en otro proceso, Correcto. un experto en modelado pueda hacer su proceso log, ¿cierto? Así es Entonces, correcto. ahí es donde la preocupación que yo planteo es la flexibilidad, parte de la simplicidad a la que se llegue a los 3 cuerpos de información que estamos hablando, Pero ¿cierto? eso requiere que seas maduro y aún no lo estamos. Ese es el problema. Toca Listo. madurar un William, poco. una anotación ahí, es que yo creo que, digamos, la experiencia que han tenido las empresas privadas como Amarillo o bueno, ahorita se me escapa el nombre, Planificados. Lo que pasa es que uno debería entender que el grado de detalle estaría es en quién tiene o quién ejecuta el grado de detalle. Si son los contratistas, si se hace en el Ahí departamento de entra una RACI. diseño, Ahí entra la si RACI a definir cosas. exactamente. Entonces, yo pienso que un tema importante, digamos, hilando lo que está planteando Germain, es que ese nivel de detalle debería estar definido digamos, en los procesos de contratación. Digamos, porque en este momento eso es lo que ha sucedido. Se ha ligado, como no hay un concepto claro del término LOT, se ha ligado de alguna manera con el tema jurídico. Entonces uno ve que, digamos, en un momento cuando se estaba haciendo la implantación en el sector privado, se empezó a pedirle a los contratistas, no, hagámoslo en lot 400 o lot 500 porque usted es el que me entrega el detalle. Y creo que la discusión no está ahí, o sea, la discusión está en cómo llevamos un proceso de construcción coherente y en dónde desarrollamos unos procesos, digamos, que nos permitan industrializar o no y nos permitan detallar o no la información. Yo creo que la pregunta, y creo que Germain me disculpará si bien le entendí, la pregunta sería es, ¿para qué necesitamos un grado de detalle en los modelos? Porque muchas veces uno encuentra en Sí, ciertos proyectos ¿hasta que se dónde hace un quiero grado llegar? de detalle muy grande y esa información es inútil a la hora de ejecutar la obra. No se usa. Entonces creo que lo que deberíamos tener claro es eso. Y afecta a los costeos de los proyectos, porque no hay un análisis del costo hora o minuto, hombre, por decirlo así, con relación a esos procesos adicionales, por ejemplo, en términos de coordinación, cuando no se maneja un criterio de LOA o Level of Accuracy, que mucha gente lo deja de lado, pero realmente cuando se hace análisis de costos en proyectos BIM, tiene una incidencia muy alta. Bueno, Yo nos quiero, toca antes de que acelerarle un inicie, poquito, bueno, pero antes de porque si no nos colgamos. John, deme 2 minutos, espere un momentico. Ok, listo. Seguimos con el siguiente tema. Regáleme un segundito ya. Listo. Seguimos con usos y funciones o roles BIM. Ponemos roles o funciones porque hubo un ajuste por parte de la ISO 19650 hace poco, en donde pues esta palabra que casi todo el mundo BIM conocía como roles, pues se planteó de otra manera. ¿Listo? Bueno, con relación a los usos y los roles BIM, en casi todas las guías encontramos algo, ¿cierto? Por ejemplo, en la guía de Findeter no se definen muy claramente porque esa guía es muy llevada al tema de operación. Esa guía es muy fuerte en la estructuración de los entregables, pero ya en el tema metodológico de definir roles o definir sus usos queda un poco corta. Por otro lado, tenemos por parte de Camacol, tenemos los usos planteados por el Penn State, que yo creo que son como el primer documento que todo el mundo conoce de temas de usos BIM. Adicionalmente, tenemos un ejemplo, vuelvo al tema del desarrollo que hizo el IDU. Desde mi perspectiva es tremendamente bueno en el sentido de que ellos se tomaron el tiempo de analizar realmente sus usos y crearon, por ejemplo, un uso que aquí lo veo que se llama planeación, ay, ¿dónde está? Hay un uso que planeación de fases, simulación constructiva, no. Ay, se me escapa ahorita. El de simulación y control de desastres dentro de sus proyectos. Y Eso no realidad existe. aumentada. Y Realidad realidad aumentada y virtual. aumentada. Exactamente. Esos son usos que hace unos años no existían. Y si nos vamos a otra vez, como dice el ingeniero Germain, al purismo de Bilal Zukar, el concepto del uso BIM no viene sujeto a 26, 28, 30 o 40, sino a la necesidad, a la herramienta y al momento en el que se va a dar, ¿cierto? Lo que nos abre una puerta a N.000 usos BIM. ¿Qué pasa? Hay que estructurarlos. Obviamente, estas herramientas en las que se aterrizan unos usos BIM generales nos ayudan a hacer esa estandarización para ponernos de acuerdo, pero
lo que yo veo y realmente lo pongo como un punto a favor muy fuerte para el IDU, es que hicieron el análisis de su proceso, vieron su necesidad y dijeron, hey, yo necesito un uso adicional a esto, ¿sí? Adicionalmente, ellos dentro de su ciclo de vida, porque si nos fijamos está también estructurado sobre el ciclo de vida, ellos definen cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales, ¿sí? Esos usos opcionales para las personas que saben de BIM ya se convierten en algo mucho más factible para el mejoramiento del proceso. Adicionalmente, y sigo con el IDU porque en mi concepto de toda la documentación es el que más desarrollo ha tenido, obviamente es el más reciente y tiene un apoyo de la EDU que también tiene un proceso muy fuerte. Tenemos un cruce entre la RACI, que es una matriz de responsabilidad de los diferentes actores, contra el ciclo de vida. Entonces, ponemos el proceso paralelo, cada proceso ubicado en su momento del tiempo junto con sus responsables. Si es el responsable, si es el que informa, si es al que se le comunica, ¿cierto? Aquí ya se empieza a ver una integración de interesados con el tiempo, con procesos que realmente nos da esa noción del BIM que tanto buscamos. Listo, señores. Adelante. Bueno, yo en ese sentido pienso que los usos BIM permitieron en un momento inicial, entender cómo se gestionaban los diferentes procesos constructivos y cómo estaban esos relacionados con el ciclo de vida. O sea, en ese sentido fueron muy útiles y creo que la empresa, digamos, lo que hizo Camacol con sus BIM Kit de construir un documento donde especificaba los roles, era importante para poder entender cuáles eran las funciones y cómo trabajábamos en el mercado. Pero yo creo que eso ha ido evolucionando, tanto los estándares internacionales como los estándares locales. Yo pienso que hemos ido madurando en esos procesos y hemos entendido que no es el tema de yo tener un coordinador o un BIM manager es más complejo que eso, es un problema mucho más complejo. Y ahí viene el tema de las funciones y de los usos. Es un Que creo fenómeno de experiencia sumado a capacitación que creo que todos los que estamos en BIM lo hemos sufrido. Exactamente. Entonces, digamos, para redondear la idea, yo pienso que ahí la industria, digamos, ha identificado esas debilidades y fortalezas. Creo que en ese sentido, la academia sí está un poco atrás. Creo que son muy pocos los programas en la academia que han entendido que se debe orientar, digamos, las capacidades y las habilidades de formación a una nueva manera de operar y que se debe entender que esa nueva manera de operar no es la tradicional. El punto que tú tocaste de cómo ciertas instituciones locales empezaron a adaptar esos usos a sus propias necesidades, a mí me parece aceptado. ¿Por qué? Fenomenal. Porque es que definitivamente la industria norteamericana y la industria británica son muy estandarizadas, tienen muy claro cómo son los procesos y cuál es el juego en el mercado de la construcción, mientras que nosotros aún seguimos siendo muy artesanales en muchos procesos y creo que eso hace que haya una ruta muy crítica a la hora de aplicar Son estos conceptos. un flujo de información y de trabajo diferente. Me Listo. parece buenísimo Arquillón, adelante. parece muy bueno lo que menciona Rolando y esa flexibilidad en los usos BIM, en primer lugar porque, digamos, pensé que en un momento estábamos cometiendo un error en la empresa privada, por ejemplo, como les contaba, la experiencia nuestra es todo el ciclo de la vida del activo, incluso la venta y promoción de activos bajo modelos BIM. Entonces, esto, aunque suene que es muy de muñecas, de mostrar renders, digamos, es importante dentro del core de negocio y también queríamos utilizar el BIM para promover eso y para que todo esté integrado. Entonces, no encontrábamos un uso adecuado y empezamos a estructurarlo, digamos, es en parte de eso lo que menciona el arquitecto Rolando, de ajustar eso a nuestras necesidades. Yo quiero también desde nuestra experiencia contar un poquito y es ese vacío en los roles BIM, ya en las etapas finales, la etapa de construcción sobre todo, que es esa figura emergente del residente BIM, el residente BIM, residente de interventoría. Les cuento cómo lo hacemos en la etapa contractual. En la etapa contractual contratamos un integrador y lo tenemos sus funciones y su personal amarrado simplemente al BIM Kit. En el BIM Kit nos dicen, estas son las funciones del BIM Manager, estas son las funciones del modelador, estas son las funciones de los especialistas,
y contractualmente lo estamos amarrando a la normativa colombiana porque eso es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a integrar? Y esto es una pregunta que ustedes que tienen un poquito más de experiencia me ayudarán a responder, para empezar a incluir esos roles emergentes en la obra y en la operación, que también hay un manager de operación. Es que ahí, por ejemplo, John, entra la definición de la etapa y amarrarla a un ambiente común de información y las plataformas en línea. Por ejemplo, ahorita en Autodesk nosotros encontramos un ambiente común, un Autodesk Construction Cloud que tiene 6 o 7 módulos en los cuales se definen roles que vienen por defecto, que son, como ustedes lo plantean, ya definidos por la teoría y por los entes que ya han hecho algo, pero también nos dan la flexibilidad de crearlo, que es una de las características que desde mi perspectiva en un ambiente común de información se debería tener. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual. ¿Sí? Desde mi experiencia, yo se los confieso, yo soy muy de Autodesk por el mercado y por lo que representan las herramientas, ¿sí? En esos módulos he encontrado un manejo tremendamente flexible en donde casi que desde yo tengo diferentes tipos de clientes, yo manejo interioristas, manejo personas de infraestructura, manejo arquitectos, cada sector tiene una forma de ver y fluir diferente y simplemente en la definición del rol y la asignación de los permisos a los roles, ¿sí? Uno empieza a entender la dinámica al interior y eso es tremendamente crítico en un ambiente común de información que, pues desde mi experiencia, en temas de Autodesk Construction Cloud es tremendamente flexible. No sé, ingeniero Germain, ¿qué nos pueda comentar con relación a los usos y a los roles? Listo. ¿Qué podemos hablar de los usos y los roles o como lo dice ahora, bien dices tú, la ISO 19650 lo define como funciones? A mí me gusta mucho hacer como hablar como de la historia, porque de alguna manera hablando de la historia uno entiende qué fue los primeros que lo utilizaron, qué fue lo que intentaron hacer y qué ha pasado en el orden de un par de décadas, que es lo que llevamos hablando con este tema de normalización. Entonces, de los primeros que hablaron de este tema de usos fueron efectivamente la Universidad de Pensilvania, de ahí viene el famoso usos Penn State. Penn State, sí, Y señor. los señores inventaron unos usos para unas tareas que ellos tenían al interior de su universidad. Cómo iban a hacer sus procesos al interior de la universidad para sus edificios, sus edificaciones y su administración. Por lo tanto, esos usos respondían a sus necesidades en su momento. ¿Qué tiene de bonito? Que fueron de los primeros en hacer eso y hacerlo público y gratuito, y rápidamente en nuestro mundo virtual pues se masifica y se viraliza y todos empezamos a hablar del tema de Penn State y cogemos esos usos, pero cuando uno entra a leerlos dice, hay algunos que no entiendo. ¿Qué querrá decir cuando dice eso? Porque estaba muy pensado en ellos. Por lo tanto, efectivamente la tarea que tenemos no es otra diferente que la de tomar un poco lo que hizo el BIM Kit 1, que ya está en revisión, en cuanto que refiere mucho al tema de edificabilidad vertical, pero que también nosotros desde la mesa de infraestructura de BIM Forum Colombia tenemos en un documento que quedó en borrador y que estamos nuevamente retomando para sacar a la luz. Y de ahí también agarra mucho justamente el Instituto de Desarrollo Urbano, porque tuvimos la oportunidad de participar en la creación de esos temas, de esos usos, y era, ¿qué es lo que yo necesito a la hora de que yo saco mis procesos? Entonces se leyó el tema y dijo, este no me sirve, este no me sirve, este es de edificación, tal vez este no me aplica, y crearon los de análisis y simulación de vías. Cosas tan sencillas como que se manejaban en el día a día en el proceso de tránsito. Ahí hay una pregunta y es, cuando ustedes hicieron ese proceso, ustedes partieron desde unos objetivos estratégicos de proyecto o de proceso, ¿sí? Que en parte, o sea, lo que le entendí es, primero ustedes definieron yo qué necesito, a qué quiero llegar y sobre la base de eso empezaron a estructurar cuáles eran las necesidades y cuál podía ser esa aplicación de BIM que se convierte en un uso, ¿cierto? Sobre el proceso. Sobre el Sobre los proceso, procesos. exactamente. Pero es que ahí va la pregunta. ¿Por qué? Porque usted define los procesos desde ese objetivo estratégico que le define el proyecto, ¿sí? Que es uno de los conceptos, cuando uno revisa el Penn State, usted mira la primera parte y el Penn State de entrada no llega a los usos, sino que él define 4 verbos, ahorita se me olvidan, ¿cierto? Sí, Como sí, con sí. 8 o 9 condiciones para entremezclarlos. Ellos trataron de hacer esa estandarización, pero eso creció un montón y pues creo que se salió, ya en la medida que evolucionó, se convirtió y está, por ejemplo, en este momento estamos hablando de simulación y análisis de desastres, que yo es la primera vez que lo Yo veo. quisiera anotar una cosita ahí, William. Mira, hablando un poco de HB, de todo el tema de patrimonio,
uno se da cuenta, y hilando también con lo de Germain, uno se da cuenta que el tema de los usos está es muy ligado a los procesos a los cuales uno va a aplicar. O sea, Ajá, cuando uno ve, Ujú. digamos, HBIM tiene sus propios, su propia constitución y estructura de usos, que es muy, muy ligada a los procesos de análisis patrimonial. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Yermair en el sentido de que nosotros sí debemos mirar con lupa, con mucho cuidado, la aplicación de los usos a los procesos que vamos a desarrollar, porque si no terminamos haciendo un copy-paste sin entender por qué se da ese uso ligado a un proceso y por qué debe ser conveniente o no utilizarlo. de acuerdo. Y para cerrar, yo entonces quisiera hablar del tema de funciones porque sé que vas a cambiar, William. Sé que vas para la siguiente, que corres. Sí, nos Entonces, toca. para alcanzar a hablar de funciones, solo dos cosas. Desde el punto de vista de la infraestructura, el tema de las funciones, un poco como lo decía Rolando, sí, desde la academia sí creo que hay una deuda con lo que tenemos que, con lo que se tiene que desarrollar para lograr generar esas competencias y esas funciones en los profesionales que tienen que acompañarnos desde diseño, porque en diseño no los tenemos aún como profesionales competentes en eso, que somos los mismos. Yo claro que no hay necesidad, considero que no hay necesidad de crear más roles asignados a esas funciones que tenemos que desempeñar con la cantidad de profesionales que tenemos y con lo que hacemos actualmente. Lo que tenemos que generar es esas competencias adicionales para podernos desempeñar en las funciones que nos demanda el mercado. ¿Eso qué nos va a tomar? Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para llegar a eso porque sí, sí es complejo el tema en este momento de poder conseguir profesionales que desempeñen esas funciones bien. Sí, y se está generando un problema en la mayoría de empresas y es que desde una capacitación o un manejo de una herramienta se están generando nociones de capacidades que un coordinador BIM, por ejemplo, que maneje una herramienta no implica que sepa coordinar proyectos, ¿sí? De acuerdo. Y yo conozco muchos casos de personas que se han chocado con BIM y que dicen no quiero saber de eso precisamente porque a mí me dijeron que era un coordinador BIM y si me dicen coordinador yo creo que él es capaz de interconectar los puntos. No, él sabe manejar una herramienta, es una Ujú. persona que no es que no sepa y no sea capaz, sino que todavía no tiene esa formación y el bagaje que pide eso. Bueno, seguimos con interoperabilidad y ambiente común de información. Esto ya tiene que ver con la interacción entre todos los interesados, ¿cierto? Primero, para el tema de interoperabilidad, empezamos con la interacción que hay entre los diferentes modelos por medio de los códigos OmniClass, ¿cierto? Esto es por parte de la empresa TS Lab, que han hecho un desarrollo muy fuerte, ellos han apoyado mucho en el tema de Camacol y pues dentro de las guías BIM Kit, ellos creo que han llevado un liderazgo bastante conocido por todos, ¿sí? Esto en cuanto a la gestión y a la estandarización y codificación para diferentes modelos, lo cual nos permite identificar objetos en diferentes plataformas. No estoy hablando todavía del IFC, estoy hablando netamente de lo que es el objeto como tal en reconocer si es una puerta o si es un objeto, netamente por ser el objeto, no en la comunicación entre software. Con relación a interoperabilidad, creo que todos conocemos el IFC, el Industrial Foundation Classics, sí, que es como el protocolo que nos permite generar modelos con extensiones IFC, que es la extensión neutra entre todas las redes, entre todos los programas BIM, ¿cierto? Esto nos lleva a los Model View Definitions, que ya son como plantillas o desarrollos específicos del manejo de los IFCs, ¿cierto? Nosotros aquí en el país principalmente manejamos el 2x3, que es por defecto el que por lo general traen las aplicaciones de Autodesk, ya que es el que pues regula el mercado, el que más presencia tiene en el mercado, pero adicionalmente ya tenemos presencia del protocolo 4, ¿cierto? Y dentro de estos protocolos tenemos diferentes modos de visualización, ¿sí? Adicionalmente, ya cuando entramos al proceso de generar los IFCs, siempre van respaldados por un BCF, ¿sí? Que son archivos que nos permiten a nosotros soportar todo el IFC en temas de construcción, ¿cierto? Con base a eso, dentro de toda la documentación, nosotros encontramos que el Ministerio de Vivienda, que ha sido el ministerio que ha abanderado todo el desarrollo de BIM, Valentina Sarmiento, la verdad creo que hizo una labor tremenda mientras estuvo en el ministerio,
ella fue la que, pues, apoyada por el ministerio, desarrolló la resolución 0441 del 2020 para las licencias urbanísticas, que en mi concepto fue un salto inmenso para ese momento, porque pues desde ese punto llevamos muy poco hablando de BIM. BIM hasta ahora lleva que un año detonando, y en este momento ella dio ese brinco, todo basado desde el Open BIM y los IFCs, ¿cierto? Dentro de las guías de Camacol ya encontramos un apoyo para diferentes casas de software para poder extraer los IFCs como queremos, como se necesitan para todo el licenciamiento del urbanismo. Adicionalmente, se han hecho listados donde ya se hace la adjudicación de cada uno de los conceptos o parámetros con su, se me olvida ahorita el nombre, el PICET, no, ya el concepto del IFC como tal, ¿cierto? Y a raíz de todo esto y de, pues, yo diría, este acto valiente por parte de Valentina, ¿cierto? Se empezaron a evidenciar problemáticas no de la resolución, sino del conocimiento que hay de los protocolos IFCs y del manejo que se tiene en el mercado colombiano, porque si nos vamos al mercado europeo, allá ya hay un desarrollo inmenso, ya hay programas que lo mueven los IFCs y los integran muy bien. Acá en Colombia todavía no se tiene ese desarrollo. Con relación a los ambientes comunes de información, esto sí es muy claro que la ISO 19650 en los 4 estados de la información está empalmada en prácticamente todas las guías, ¿sí? Yo pienso que es un avance inmenso y que ya creo que todos hablamos el mismo idioma cuando hablamos del ambiente común de información en los 4 estados de la información, ¿cierto? Esto ya de entrada nos empieza a estructurar a todos y un poco llegar a lo que plantea el arquitecto Germain en Chile, que es que todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Que la verdad es algo bastante complejo desde mis conceptos. Estandarizaciones y codificaciones, desde un principio desarrollado por el BIM Kit. Todo el tema de estructura de carpetas, ¿cierto? Creo que todos lo hemos manejado, bien sea desde la nube o desde el ambiente común de información. La plataforma tenemos igual que desarrollarlo, sea un BIM 360 o cualquier otro, un BIM 360, un Autodesk Construction Cloud o cualquier otro ambiente común de información. Estas estructuras siempre existen y son parte de la estructura organizacional y el flujo de información, ¿cierto? Pero tenemos un tema muy delicado, y es que a la fecha no hay un desarrollo, o no se ha tratado de hacer una estandarización del tema al nivel de que las personas que no sepan, o inversionistas que realmente su sapiencia no está sentada en saber de BIM, sino en invertir y hacer análisis de proyectos, no tienen una guía, ¿sí? En donde podamos decir, hey, yo quiero hacer solamente banco de datos, manejarlo como una nube y un repositorio. No, venga, yo quiero un banco de datos que ya se empiece a convertir en un ambiente común de información donde yo tenga la trazabilidad de la información, tenga los accesos y el control de la información, pueda manejar toda esa seguridad que nos piden desde las normativas UNE, que ahorita se me escapa el número, ¿sí? Esto no existe. Yo, dentro de la literatura que he podido consultar, no he encontrado un parámetro o un criterio que nos ayude a estructurar eso, y que así como tenemos niveles de desarrollo para los 3 niveles o las 3 etapas de información, podamos tener un nivel que nos estandarice y podamos consultar, hey, necesito diseño integrado. Ah, no, mire, está el módulo de Autodesk Construction Cloud para diseño integrado, el módulo design, ¿cierto? No, necesito el de construcción, tengo el módulo build, ¿sí? Que ya son módulos integrados al ciclo de vida, pero que al mismo tiempo están estructurados para las necesidades de cada etapa, ¿sí? No sé, con relación a eso, ustedes que me puedan comentar o cómo ven el asunto. Bueno, yo creo que aquí hay un punto muy importante que tú pones sobre la mesa, que es el tema de cómo la interoperabilidad juega un papel importante en todo este proceso de implantación BIM. Yo creo que ese llamado que Germain hizo en la discusión pasada sobre la academia, yo creo que la academia, digamos, aún sigue viendo los procesos BIM como procesos de representación. Entonces, la mayoría de programas académicos está muy orientada a la modelación, y equivocadamente cree que esto es un proceso de representación más. No, y el Cuando es concepto de un los proceso más estudiantes, porque no es solo exactamente. la academia, es el concepto. El estudiante llega a buscar
quién me enseña a modelar, no llega a buscar quién me enseña a estructurar y a pensar la información para generar modelos. Por eso, entonces ahí lo que quería, digamos, para redondear la idea, ahí lo que te quería hacer caer en cuenta, William, es que, digamos, y voy a hablar particularmente de la especialización, en la especialización nosotros nos hemos preocupado por orientar más el tema a problemas de gestión, a entender que esto es una gestión de proyectos y que también tenemos que tener procesos de parametrización de objetos, que hay unos Análisis de protocolos, información. que hay un análisis de información detrás muy importante. Eso tú no lo vas a ver en la mayoría de casos. La mayoría de casos en la formación se está haciendo son competencias en representación. Y creo que la discusión que debe surgir ahorita en este momento entre la academia y el sector construcción es cuáles son realmente las competencias que demanda el sector construcción para ajustar los programas y cómo debemos entender que hoy la manera de hacer proyectos está muy orientada a la gestión de datos y de información. John, tú querías decir algo al respecto. Gracias, arquitecto Rolando. Digamos que entendemos este concepto de interoperabilidad BIM en esa rueda en la que están todos los actores dentro de un proyecto de edificación, en todas las etapas del ciclo de vida. Digamos, analizando desde la metodología, pues tenemos un grado bajo de madurez. En simplemente llegar a todas las organizaciones y entender qué es BIM. Desde la empresa privada, digamos, seguimos entendiendo el BIM como un departamento, no como el BIM que esté metido en todas las venas de la organización. Lo que pasaba en esta implementación de calidad de Toyota y el Lean Construction, donde entendieron mal el departamento de calidad y que era un departamento solito por allá, dos cabezas. El BIM debemos entenderlo como que todos hablemos un lenguaje. En la medida que todos hablemos un lenguaje, pues empezamos a entender y a conocer nuevas herramientas y nuevas plataformas. O sea, aquí ya hago yo mención a mi experiencia en el campo de trabajo en BIM 7D y la etapa de operación, y es cómo hago yo para conectar mi gestión de una edificación, que lo hago a través de un BMS con nuevas tecnologías. Yo mido mis consumos eléctricos con la gestión BIM y esa hoja de vida de la edificación en un modelo digital. ¿Cómo integro yo ese BMS con el BIM? ¿Cómo integro yo el análisis lead de la edificación con todo ese BIM? Digamos que hay soluciones. Autodesk nos plantea algunas soluciones, BIM Studio, Asset Management dentro del módulo 2060, pero nos falta, digamos, integrarnos más y sobre todo desde la documentación y desde la normatividad, a ver cómo estructuramos ese paso de cara a la interoperabilidad general en la etapa final del ciclo de vida. Muy bien. Ingeniero Acuña. Vale, vayámonos un poco a la definición misma de BIM, que si uno entra a internet encuentra 58.000 resultados, tan pronto le hace en Google, ¿qué es BIM? 58.000 respuestas, pero vámonos a la que nos da la ISO, y BIM nos habla de gestionar información. Por eso un poco con lo que tú decías al comienzo, William, el enfoque y lo que decía Rolando al comienzo, cuando se le da el enfoque justamente en el de desarrollar información gráfica, vengo a aprender a modelar, desde ahí empezamos un poquito mal. Y desde ese contexto justamente es donde se choca con el tema de la interoperabilidad, porque como no desarrollamos esas habilidades y esas competencias para entender cómo hacer para transitar de mi amigo al quien logró la parte gráfica y ahora cómo lo llevo a lo que necesita su amigo John Kennedy para empezar a operar, ahí hay un choque en el que necesariamente no entendemos cómo hacerlo para trasladar. La respuesta que nos da el mercado mismo, pues efectivamente es lo que tú mostrabas en la diapositiva, un formato abierto y libre que nos permita transitar de ecosistemas completos que nos permiten intercomunicarnos, por ejemplo, del ecosistema Autodesk, para todas las disciplinas nos permite comunicarnos dentro de lo que tenemos de Autodesk, pero si quiero interoperar con lo que mi vecino utiliza, porque mi vecino, para él le gusta una herramienta de otra casa, y es muy bueno con esa herramienta, y le funciona muy bien para él, pues para él esa es su herramienta. Y como queremos interoperar porque hemos producido N toneladas de información en este ecosistema y quiero trasladárselas a mi amigo, tengo que encontrar esa forma ideal de trasladarlas sin que de camino pierda ni fidelidad ni cantidad de información y que él la pueda recibir y yo pueda hacer una entrega completa en esas interfaces que hablábamos. Entonces el que hizo la etapa de diseño quiere entregar la información al que va a hacer la construcción de la mejor manera. Lo que hablabas de IFC, por ejemplo, para proyectos de infraestructura, que es la parte en la que más me muevo. Hace solo 2 meses salió el IFC 4.3, después de creo que 3 años de desarrollo. O sea, el planeta entero
estuvo Para desarrollando este ferrovías formato para especialmente. poder hacer proyectos lineales, ferrocarriles, carreteras, todo lo que sea lineal, por fin aparece de una manera, llamémoslo, robusta en este nuevo IFC, que antes se podía hacer, pero haciéndole trampa, o era incompleto, o no llegaba bien la información. Entonces, démonos cuenta que estamos hablando de una evolución que solo hasta hace 2 meses está dando su primer formato abierto, catalogado y con sello de que funciona y que podemos entrar a utilizar, y de seguro, como toda versión nueva, tendrá cositas para revisar. Solo salió hace 2 meses. Y hay un tema muy delicado y es que se está pidiendo contractualmente como si existiera hace muchos años y Horror, en el mercado, horror, horror. hasta ahora, primero, hasta ahora está siendo liberado por la Building Smart, ¿sí? Y adicionalmente, hasta ahora se está empezando a entender porque de un protocolo hay otro hay cambios. De pronto no son Es un cambio los... brusco lo que está sucediendo con este nuevo protocolo IFC. De Yo la verdad hecho, no he tenido tiempo de verlo va a completo. entrar, va a entrar en la norma ISO solo hasta el primero, segundo trimestre de 2023. Por lo mismo, Entonces, y están pidiendo IFCs dentro de la contratación pública. ¿ves lo que te decía hace un momento? Si desde arriba se empiezan a pedir cosas que conceptualmente y que teórica y físicamente no son correctas, ¿qué es lo que tenemos que esperar los que estamos abajo de la parte privada respondiendo a esos requerimientos? Se entran unas cosas difíciles de realizar, y que Rolando mencionaba en algún momento, entran unos amigos que siempre trabajan en las empresas de infraestructura y se llaman abogados. Y empiezan las controversias. Y ese es otro nicho de negocio que mucha gente Eso es para seguir no hablando ha aquí otras 10 visto horas. y es casi que otra especialidad BIM. Otra especialidad. Y a Un nivel de nicho. CDE, al nivel de CDE, para cerrar, ni hablar del tema. Entonces, efectivamente, tú lo decías, William, soluciones desde el punto de vista de herramienta, tenemos como las que nos da Autodesk, y hay otro universo para el mercado, de lo que ofrece, de lo que cada quien en sus posibilidades pueda tomar. Pero esa no es la fuerza. La fuerza está en una buena herramienta, efectivamente escogerla, pero en poder definir desde un inicio lo que tú mostrabas en la diapositiva. ¿Qué nombre le voy a colocar? ¿Cómo lo voy a compartir? ¿A quién se lo dejo? ¿A quién permito que lo vea? ¿A quién permito que lo descargue? Si eso Volvemos no a lo la tengo claro en un flexibilidad. comienzo, hagamos entonces un drive. Ya, Ujú. y dejemos las cosas así y no hablemos más. Pero como para allá no apunta el tema, efectivamente volvemos al tema de las competencias. Nos falta ese tema de las competencias en habilidades blandas y en habilidades que no tengan que ver necesariamente con el tema gráfico. Que empiezan a aparecer las Ahí habilidades quería blandas. llegar a una conclusión, William. Qué pena, La Rolando. academia debe jugar un papel clave en esa formación de Total. lo que dice Germain. O sea, si no se facilita que haya esas competencias desde la academia, es muy difícil que la industria pueda, digamos, adaptar Que y llegue a los absorber todo. resultados que quiere. Sí, Que exactamente. llegue a los resultados que quiere. Sí. Pues, señores, muchísimas gracias. Ya aquí cerramos el conversatorio, los 4 cuerpos. Espero no, traté de hacerlo mejor para que fuera abarcar lo más posible en este universo infinito que es esto del BIM. Ya en este momento pasamos a resolver preguntas. Entonces, no sé si yo no, Jennifer, nos puedan colaborar comentándonos qué preguntas han llegado. Claro que sí, William. Tenemos varias preguntas y tenemos algunas sugerencias de algunos de nuestros asistentes. Hay una pregunta para ti, William. Sí. Dice, buenas tardes. Perdón, pero ¿qué es ATB BIP? Ok. De el tipo Juan Sebastián Maldonado. Ok, el BEP es el plan de ejecución BIM o Building Execution Plan que está definido desde el 2007. Es el documento guía o como el acuerdo entre las partes para el desarrollo de proyectos BIM. El BIP es el BIM Implementation Plan o Plan de Implementación BIM, que es un documento que se desarrolla para todo lo que tiene que ver con la llegada de BIM a organizaciones nuevas o a sitios nuevos. Y el ATB, el anexo técnico BIM, es un concepto nuevo que introdujo la mesa técnica de gobierno BIM, no sé si se diga así, siempre me enredo, ¿sí? En donde hace las veces de como los términos de referencia por etapa para poder generar los planes de ejecución por etapa en las diferentes, en el ciclo de vida. ¿Qué se define ahí? Se definen las condiciones de inicio para BIM, las capacidades que se tienen, lo que se necesita, qué usos, todo lo que de plano viene desde las etapas anteriores o en el inicio de un proyecto por parte de la organización en el análisis del OIR. Son 3 documentos.
que van Ok. mutando, que pueden ir, bueno, el BIP no muta en el tiempo, pero el anexo técnico BIM y el plan de ejecución BIM sí puede ir mutando de etapa en etapa dependiendo pues las conclusiones de cada etapa. Ok, William. También tenemos otra pregunta también de Juan Sebastián, es para ti. Dice, si el lot no pertenece a una fase o un nivel de detalle, entonces ¿para qué sirve el lot en la metodología BIM en un proyecto? No, a ver, ¿qué pasa? No significa que no pertenezca. El punto es que como concepto, y por favor me ayudan los arquitectos y el ingeniero, como concepto el LOT lo que te plantea a ti es un nivel de desarrollo de un objeto, porque no es del modelo, es del objeto, que por lo general, si nos damos cuenta, lo generalizan a todos los modelos. Dentro de un modelo, yo puedo hacer que diferentes objetos tengan diferentes LOT. ¿Qué ha pasado con el LOT? En la medida que el mercado ha evolucionado y ha empezado a entender las capacidades de BIM, ha empezado a desarrollar preguntas como, venga, yo puedo hacer el vaso haciéndolo solo un cilindro, pero también puedo hacer el vaso definiéndole el material y también puedo hacer el vaso definiéndole la resistencia del material. Ese cambio de la resistencia, si tengo 3 vasos del mismo, en teoría del mismo color, pero con diferente material, tengo 3 objetos diferentes, ¿sí? Eso empieza a hacer que la información que se está gestionando demande niveles de definición diferentes o niveles de desarrollo diferentes, porque yo puedo tener un objeto en un lot 200, que es netamente la localización, el objeto o el coquito, por decirlo así, en el 3D, pero lo puedo tener con un LOI desarrolladísimo al nivel de tener toda la información de gestión de información. En España hay casos de personas que modelan en lot 200 y lo cargan con toda la información a full. ¿Cierto? Estamos hablando solamente del objeto. Ahora, también hay otro nivel de desarrollo que es el nivel de level of accuracy, ¿cierto? Que es el que integra modelos, es la relación entre objetos y esa tolerancia. Y si nos vamos a preexistencias, aparecen otros dos que están definidos por el ¿cómo se llama? El USBIT, que es un documento que define los criterios para contratar los levantamientos de preexistencias, que por ejemplo en Colombia, aquí nuestro querido Rolando es el duro en el tema de HBIM, ya aparecen el LOMA y el LORA, que son los niveles de tolerancia para las medidas, lo que por ejemplo tomamos con una nube de puntos, y el nivel de tolerancia para la representación de esa nube al interior. O sea, cada vez que entramos más en la información, hay necesidades mayores de acotarlo para los contratos y para que pues las personas que trabajan sepan hasta dónde tienen que llegar. Ok, William, muchas gracias. Esta pregunta también es de Juan Sebastián, es para Germain Acuña. En un futuro, ¿cómo afectaría la metodología BIM a la NSR 10? La norma de sismoresistencia. Vayámonos también un poquito a lo que hace la norma de sismoresistencia en nuestro país, y por cosas que sucedieron en el pasado, la norma de sismoresistencia salió del Congreso de la República. Es una ley. Entonces, imaginémonos qué sucedería para tratar de llevar BIM a través de nuestros senadores y nuestro Congreso a que se modificara la NSR. Complejo. Hasta ahí dejo la primera anotación. Llegamos a los hologramas primero. Pero primero pensemos en lo que hace la NSR. La NSR lo que hace justamente fue, a partir de unos sucesos terribles que sucedieron en el país, de no tener normalizado y no tener las reglas claras de cómo debíamos comportarnos. Y por ejemplo, que en nuestro país los arquitectos no pueden hacer diseño estructural, solamente lo pueden hacer ingenieros civiles y con especialización en estructuras. Y así quedó reglamentado, y eso nos diferencia de los demás países. Lo que va a suceder a futuro muy probablemente es que, más que la NSR, porque la NSR lo que nos está diciendo es los parámetros y los requisitos para yo de los diferentes tipos de estructura que haga dentro del país Colombia, lo que va a suceder es que los ingenieros estructurales, en el desarrollo de sus competencias, tendrán que ellos mismos empezar a desarrollar sus modelos que entreguen a las demás profesionales para empezar el ciclo de vida y el de desarrollo de diseño. ¿Qué sucede hoy en día? El ingeniero estructural usualmente trabaja con herramientas muy especializadas desde el punto de vista estructural, con el cual él hace sus diseños, entrega unos archivos en formato de hoja de cálculo, para no ponerle nombre, los entrega un informe y entrega unos modelos que salen
de su herramienta digital con la que él procesó la estructura vía NSR. Y el siguiente de la lista que tiene que hacer, coger los planos PDF o coger los planos en formato CAD y empezar con el modelador a levantar, a extruir y empezar a interpretar lo que el ingeniero estructural quiso decir. Eso tenemos que cortarlo. Eso no puede continuar así, porque en esa interfase entra el error humano y ahí empezamos a equivocarnos. Entonces, desde el mismo ingeniero estructural que conoce la NSR, que duerme con ella debajo del brazo, tiene que empezar él mismo a generar los modelos en formatos de intercambio que permita que el siguiente de la lista sea el arquitecto, sea el ingeniero civil, sea la función y el profesional que corresponde, que sigue la siguiente etapa, reciba ya modelos tridimensionales. ¿Cómo? Estandarizados para que nos entendemos con qué, con elementos, como decía hace un momento William, elementos bajo unos LOT, si es que vamos a seguir con temas de LOT o si vamos a ir a temas de nivel de información o de los ISO, que sean consecuentes para los demás. En conclusión, la NSR como tal no creo que vaya a tener un cambio. Lo que va a tener el cambio es el profesional que utiliza ese NSR para llevarlo al siguiente nivel y compartir la información. Gracias, Germain. Vamos con la siguiente pregunta. Es de nuestro asistente John Mosqueras para William. ¿Cómo llevan a cabo el proceso de preinversión? John Mosquera. Soy yo. ¿Es usted o es otro John? Bueno, cuando se definen, bueno, el tema de las etapas tempranas está en estudio. Rápidamente, lo que más influye en esas etapas de preinversión son todo lo que tiene que ver con las preexistencias, ¿sí? El análisis de simulaciones, ¿cierto? Las posibilidades, de hecho, la EDU, al arquitecto Diego Giraldo, yo he visto que la EDU ya tiene unos desarrollos para generación de cabidas para lotes, para optimizar los lotes, o sea, me entregan un lote y por medio de simulaciones y dynamos o rutinas hacen el análisis de la mejor opción, ¿sí? En las etapas de preinversión lo que se hace es que se revisa cuál es el mejor escenario y el más óptimo en temas de costos, ¿cierto? Obviamente teniendo en cuenta todo el tema normativo, todo el tema ambiental, que pues eso ya son temas mucho más profundos de otras disciplinas. Ese es más o menos como el análisis que se hace en las etapas de preinversión. Es un tema más de simulación y de análisis de preexistencias, porque en el momento en que ya se hace la inversión, pues obviamente el riesgo, o sea, inmediatamente aumenta. Tener 2.000 millones de pesos en una cimentación esperando a que un ingeniero nos defina que un nudo de acero corra el acero 20 centímetros y agréguele otra diagonal de 3 octavos, pues no creo que sea lo más lógico. Por eso en la etapa de preinversión, ¿cierto? Hablemosla en la etapa de construcción o incluso en la etapa de diseño, invertir dinero en etapas de diseño, sabiendo que muy seguramente no se puede desarrollar, pues ya queda en las etapas tempranas del proyecto antes de empezar a hacer los diseños como tal, lo que es prefactibilidad y factibilidad. Ok, gracias, William. Vamos con la última pregunta. La realiza Santiago González para William. ¿Cómo darle la importancia al CDE incluso más que la que se le da actualmente a un modelo 3D? Yo creo que el arquitecto John me puede ayudar más con eso. Él gestiona CDEs mucho más que yo y mucho más robustos. Adelante, arquitecto John. Gracias, William. Digamos que esa importancia es precisamente lo que estábamos hablando ahorita de esa intercomunicación y esa interoperabilidad. Más allá de tener un modelo bien estructurado, si no tengo cómo comunicarlo, cómo tener esos 4 estados de la información, si no sé a quién se lo comparto, quién lo edita, digamos que eso tampoco ayuda en nuestro flujo de trabajo. Y es importante tener ese saber estructurar primero un CDE, conocer las herramientas que me ofrecen, lo que puedo obtener de él y saber qué pedir de cada CDE. Digamos que en esta mesa que está apoyada por autores, tenemos uno de los mejores CDEs del mercado, que es BIM 360 y que ahorita está migrando todo a Autodesk Construction Cloud, que aborda todas las etapas del ciclo de vida de la edificación. Entonces está diferentes módulos para diseño, para construcción, build, para la operación, asset management. Entonces, digamos que es importante tenerlo en cuenta.
Hay un tema y es el siguiente. La pregunta de si es importante o no es importante, todo es importante ¿en qué sentido? Cuando nosotros hablamos de lo que hablábamos ahorita con el ingeniero Germaini, es que hay tres partes que son el concepto o la información, ¿sí? El objeto, el modelo que me relaciona a objetos y el CDE que me relaciona los modelos que son controlados por personas, ¿sí? Son una cadena. Entonces, si yo el objeto no lo priorizo y no le doy la estructura que necesito, el resultado que voy a obtener al momento de integrar toda la información no va a ser lo que yo quiero, porque el entregable del ambiente común de información depende del concepto que le cargo a un objeto en un momento dado. Volvamos al ejemplo que ponía ahorita el ingeniero Germain, la NSR10, ¿cierto? Cada cuánto se ponen las columnetas dependiendo de la zona sísmica, cada metro 20, cada metro 80. Ese solo concepto puede llegar a ser variaciones en mi ambiente común de información de costo, porque si yo me equivoco en el concepto de la zona sísmica, ya no tengo 10, 100 columnetas en mi proyecto, sino 280. O me voy por costos por arriba o me voy por debajo. Entonces, por eso hablábamos, y era lo que decía ahorita el arquitecto Rolando, la información es el punto más crítico acá. Todo el mundo habla de flujos de trabajo. Esto es una opinión mía. Antes de hablar de flujos de trabajo, hablemos de flujos de información, porque el flujo de información en teoría me tiene que entregar lo que yo quiero, que yo lo haga de una manera u otra, ¿cierto? No importa desde que el flujo de información y el entregable sea el que yo necesito. Entonces, son cuatro partes que no se puede entrar a priorizar una sobre la otra. Ya si hablamos de un entorno BIM maduro, pues eso sí ya es otro cuento, porque pues eso, el entorno BIM maduro nos pide absolutamente todo. Dale, muchísimas gracias. Ahorita para todos nuestros participantes vamos a realizar un sondeo donde se van a ganar unos premios. Entonces, Paula, Yo quiero hacer una pregunta señor, para el arquitecto Rolando. Es que, a ver, le cuento, Arqui, yo estoy a punto de entrar a un tema de HBIM y tengo mucha curiosidad en cuanto al flujo de información del HBIM, ¿cierto? El tema de preexistencias para mí es un 90% del proyecto, porque si la preexistencia se hace mal, pues de ahí en adelante toda la información es basura. No sé usted desde la experiencia suya qué me pueda decir con eso. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta son tres elementos fundamentales para la construcción de un modelo HBIT y de un ambiente HBIT. El primero es el tema del levantamiento, o sea, toda la digitalización y toda la documentación del proyecto, visto desde la perspectiva de un análisis patológico, visto desde la perspectiva de cómo yo empiezo realmente, un modelo HBIN empieza en la etapa van, realmente en la etapa de operación, porque ya es un elemento que ya está construido y ya ha sido utilizado. Y paralelo a eso viene el tema del modelado. Y en el modelado está el eje fundamental, toda la parametrización, de acuerdo a esos diagnósticos y a esos... ahí lo que pasa es que aparecen otros roles nuevos, lo que hablamos en el tema anterior, aparecen otros roles que no están contemplados en la metodología tradicional, como el tema del el mismo experto patrimonial, del arqueólogo, del historiador, de la persona que maneja la técnica tradicional, una serie de información que usted no tiene, digamos, a nivel convencional. Y finalmente está el análisis de datos, que es lo que creo que te interesa más a ti. No, a mí me toca ahorita meterle un poquito a todo. Ahí la Claro, no, pregunta entonces lo que te realmente. digo son, esos tres ejes son los que conforman el modelo realmente Ok. y lo que Pero hay un construyen el tema, ambiente. hay un tema que viendo lo que me responde Arqui, o sea, el perfil de, cuando hablamos de roles BIM, casi que cualquier rol que genere información podría entrar a ser un rol BIM, porque es el insumo para poder hacer la estructuración de un objeto. Claro, entonces la gran diferencia en un equipo, digamos que trabaja en HBIM, es que tú tienes más roles y son roles. Lo que pasa es que ahí hay un tema hay un debate grande, es que en un modelo BIM tú tienes mayor cantidad de datos y no necesariamente
mayor detalle en el modelo. Uno de los grandes errores de las personas que se están dedicando a temas de HBIM es que empiezan a detallar el modelo y a meterle un montón de información que cuando tú extraes los datos te das cuenta que muchas de las representaciones no sirven para nada. Y que lo más valioso es toda esa información no gráfica que tiene el modelo, que era un poco lo que tú planteabas cuando estábamos hablando el caso de Europa, donde tenías modelos en LOT 200 con una alta información. Eso sí pasa en HBIM. Tú tienes una cantidad de datos no gráficos que no necesariamente tienes que representar, porque es muy dispendioso. Te voy a dar un ejemplo. Haces un análisis patológico de grietas a lo largo de la edificación. Si tú te pones a representar el tamaño, el color, la forma de todas esas grietas en un modelo, eso te da un montón de información que cuando tú llevas la persona experta que va a reparar eso, para esa persona está no representado en el detalle de esas grietas, sino en metros cuadrados que tiene que reparar. Entonces esa información no te sirve para nada. Ok, listo. Arqui, mil gracias. Bueno, Ok. qué pesar tener que cerrar. Ya por aquí de arriba me mandan a decir que nos toca cerrar. Entonces, adelante, John, todo suyo. No, no, muchas gracias, muy bueno, la verdad, muy entretenido, muy provechoso. Pues nada, les cedemos la palabra a las niñas para que nos den las pautas de cómo hacer un pequeño concurso que tenemos, muy sencillo, ahí relacionado sobre los temas que conversamos. Nos van a dar las pautas y obviamente al final de la sesión agradecemos a los que se hayan ganado pues, los premios y dejarnos sus datos acá en el chat. ¿Por qué? Porque pues, nos toca enviárselos al correo y nos pondremos en comunicación, nos dejan nombre, teléfono y correo electrónico. ¿Listo? Niñas, si quieren, les cedo la palabra. Muchas gracias, John. A continuación realizaremos un Kahoot de 5 preguntas y en el chat podrán encontrar el link de ingreso. Hasta el momento tenemos a Julián. De pronto, esto es lo que es, darle clic en el link y acceder. Acceder, ya compartir mi pantalla para que todos visualicen. Por favor. No sé si, William, necesitamos que dejen de compartir la pantalla, de pronto. Sí, ya, listo. Ok, perfecto. Sí, ya veo en el chat el link, entonces es solo hacerle clic y me imagino que poner el nombre, ¿cierto? Correcto. Por favor, todos, para no demorarlos más, ya solo hacer esto para que se ganen unos bonos. Las niñas me corrigen, pero creo que son de Cine Colombia y otros de Amazon, entonces quienes quieran aprovechar, bienvenidos. ¿Nosotros podemos participar? No, señor, no pueden. Ay, ¿sí ve? Bueno, ya hay dos, vamos muchachos, tenemos más de 40 asistentes, por favor, si los demás solo hacen clic en el link, están como muy tímidos, en el link que está en el chat, y ya ponemos el nombre. Aquí estamos, se están subiendo, sigamos por favor. ¿Qué pasa? No sé, veo más asistentes, simplemente es dar el clic en el chat. Creo que ya, Carlos, otros demás muchachos, asistentes, por favor, para poder avanzar. Están tímidos. Están tímidos, sí. No sé qué pasó. Igual son muy sencillas, la verdad son preguntas sencillas. Bueno, se cierran las posibilidades. ¿Será que volvemos a poner el link en el chat? Por si alguno no lo tiene o no han ubicado el chat.
Vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Dicen por ahí. O también podemos en pantalla escanear el QR, que lo vemos ahí con el celular. Escanean el QR y podemos participar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes. Ahí están, vea, estaba respondiendo, pensando a cada pregunta con detalle. No crea, no crea. Para muchos yo creo que es la primera vez del Kahoot. A mí me costó la primera vez. No, sí, Kahoot es una maravilla. Sí, es muy bueno. Una maravilla. Listo, ya Ahí somos está. varias personas. Démosle un minutico más e iniciamos, ¿cierto? Ahora sí, tomamos impulso. Vuelvo y repito, podemos, en el chat está el link de acceso o podemos escanear el QR que está en pantalla. Ojalá que no pongas las preguntas tan difíciles, William. No, están fáciles. De hecho, las hicimos todos. No me eche la culpa a mí. Están fáciles, están fáciles. Yo creo que sí, bueno, ya tenemos varios, si quieren, entonces iniciamos la primera pregunta. Ahí están entrando más. Espere que Ahí yo creo están que entrando más. ya rompieron la curva de aprendizaje. Hay que esperar. Dale 30 segundos más, ponle contador. Yo creo, Paula, que podemos iniciar ya con las personas que tenemos o esperamos otro momento. No, iniciemos, por favor. Listo, se fue. Bueno, ¿quién la lee, niñas? La primera pregunta, ¿qué protocolo de IFC está más estandarizado en Colombia? Ahí tienen que darle clic en el colorcito y listo. La que crean que es la correcta. Perfecto, Gabriel. Excelente. El desarrollo documentación de soporte BIM actual plantean los siguientes documentos y anexos para el desarrollo. Uy, no, esta está cortadora. Difícil. Si ve, John, te sí, no, hermano. No era Tiene para pinta rajarlo, de pero John, sí. Van 13 respuestas. 4 correctas. uy, buen puntaje. Las etapas del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura son: etapa de prefactibilidad, factibilidad de estudios y diseños definitivos, etapa de preinversión, etapa de inversión, etapa de operación, idea, prefactibilidad, factibilidad, operación o diseños de detalle, construcción, operación y mantenimiento. Los niveles de desarrollo con alto nivel de granularidad se pueden definir con las siglas. Creo que lo leen más bien ustedes, William. Y Loa. Díganme. El loin, lo de loa, lot, loi, lode, loin, lo de lof,
log, lot, lo y loa. Esto es vimeano. Hace como un mes un cliente me dijo, usted habla vimeano. Uy, punto otra. Pilar está punteando. Bueno, y la última, creo. Rápido. Para la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un requisito indispensable a la hora de seleccionar un CDE BIM? Control de inversiones, gestión de accesos. No todos los interesados deben acceder a la información, almacenamiento ilimitado o visualización y anotación de archivos y modelos. Bueno, qué bien, mira. Recordemos a los ganadores dejar sus datos, por favor, antes de finalizar. Muy bien, Pilar. Muy bien, Juan. William, Y el ganador está. Eso. The winner is... Muy bien. Por favor, Gabriel, Muy Juan y bien. Pilar, dejen sus datos acá en el chat. Obviamente son unos bonos muy bonitos de Sodexo y de pronto Cine Colombia también. Pues nada, a todos muchas gracias por su tiempo. Una sesión muy oportuna, muy buena, de un nivel de información muy alto y esperamos invitarlos y que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones. A todos un fuerte abrazo. Chao, muchachos. Gracias. Hasta Gracias, muy luego, amable. gracias a Hasta luego. todos. Gracias a Chao. todos. Buen día. gracias, equipos. Hasta luego.